Shabbat Shalom, pueblo del Elohim de Israel. Shabbat Shalom a todos los redimidos que fueron llamados a la redención en Yeshua HaMashiach. Hoy vamos a continuar con el tema del Shabbat pasado. Recordamos que en el Shabbat pasado hemos hablado de dos versículos del capítulo 30 de Isaías. En esta ocasión vamos a tener en cuenta todo el contexto, todo el capítulo 30, porque es un capítulo profético. Por lo tanto, vamos a tener unas series y Elohim nos dará su bendición y su ayuda para tener en cuenta todos los capítulos de la Biblia que son para nosotros profecías al día, es decir, textos proféticos de historias del pasado que nos revela el presente en cual nosotros vivimos o vamos a presenciar, tiempo que vamos a presenciar. De hecho, el mismo nombre de este profeta hebreo nos instruye que el que dijo que será para nosotros, que será quien fue para nuestros antepasados y quien es para en este momento con nosotros, es decir, esos son, será quien fue, quien es, son los tres verbos que en hebreo describe el acróstico o lo que llamamos el tetragramatón, las cuatro consonantes del apelativo del Elohim de Israel, como aparece en el Tanaj como Yod Hei Vav Hei, será quien fue, quien es. Y el Elohim que será quien fue, quien es en este momento el Elohim que será, es decir, el mismo Salvador y Padre de Israel. De aquí el nombre de Yeshayahu, como aparece en hebreo, el nombre del profeta Isaías. Yah es el que salva, o Yah es el Salvador, o Yah es el que o quien ha salvado, ¿no? Ese es el nombre del profeta Yeshayahu. Es decir, la salvación es del Elohim de Israel que se presentó, que será quien fue, quien es, y bajo esta, y aparece muchas veces repetido en el Tanaj, el abreviado Yah. De esta misma raíz hebrea, Yesha, de donde el nombre Yeshayahu, nos viene el nombre, sobre todo nombre, que es Yeshua, es decir, Él salva. Lo único que a estas hace tres consonantes, Yod, Shin, Ayin, fue agregado la consonante Vav, para indicar hacia quién tenemos que fijar nuestra mirada, ¿no? Hacia el que fue traspasado. De aquí el que salva. Elohim es el Salvador, Elohim ha salvado, el Adonai es el que nos da la salvación, y Yeshayahu es el nombre del profeta Isaías. Y obviamente, porque Elohim no está en el tiempo, será para nosotros quien fue en el pasado y es para nosotros en presente, pues como Salvador siempre está por encima de todo el tiempo, está y estará con nosotros en breve. Por esta razón, el capítulo 30 de esta profecía de Isaías tiene tanto, es decir, nos revela el presente, por lo tanto nosotros tenemos que leer el pasado para observar, para que una vez que observemos cómo Él actuó en el pasado, o lo que sucedió, lo que determinó cierta circunstancia en el pasado y sus consecuencias, son las mismas cosas que hoy suceden en nuestros días. Así que vamos a, sin más, vamos a hacer lectura de ciertos versículos de Isaías, de los versos de Isaías capítulo 30, y nos describe, bueno, de hecho este capítulo tiene tres divisiones, tres partes. Una parte que nos describe lo que hicieron el pueblo de Israel en el pasado, nos presenta después un estado general del pueblo en sí mismo en todos los tiempos, porque no hay nada nuevo bajo el sol, lo que pasó ya pasará y lo que pasa ya sucedió. Por lo tanto, se presenta una historia, bueno, más allá de un cierto momento localizado en el tiempo, sino un estado general manifestado en la actitud del alma del ser humano, en especial hablando en este contexto del pueblo de Israel. Y la tercera sección de este capítulo pues nos describe la compasión que Elohim tuvo y tiene en este momento. Por eso se considera profecías al día, un capítulo que pertenece a una serie que le llamamos profecías al día. Versículo 1, verso 1 dice: hay de los hijos desleales. Obviamente, para que uno sea hijo,
y que entienda qué significado tiene ser hijo de Elohim, tiene que ubicarse en el contexto del monte Sinaí, donde Elohim le presentó las 10 palabras de la alianza y el pueblo se comprometió con el fundamento sobre el cual iba a ser edificada estas palabras de la alianza. Y el pueblo dijo, vamos a hacer todo lo que Elohim nos va a dar por hacer. Y en este caso Elohim dice, si vosotros hacéis, es decir, cumplir la Torah, yo seré vuestro padre, vosotros seréis mis hijos, o yo seré vuestro Elohim, vosotros seréis mis súbditos, mis adoradores, ¿no? En este caso también se compara, yo seré su esposo, vosotros mi esposa, cómo se compara la alianza que se hizo en el monte Sinaí, cuando un esposo pues entrega su voto de alianza a su prometida. Hay de los hijos desleales, es decir, que no respetaron las palabras que ellos mismos se comprometieron como lealtad al Elohim, a su esposo, ¿no? En este caso, entendamos esta alegoría típica hebrea. Hay de los hijos desleales, declara Adonai, por hacer planes contra mis deseos, por hacer sellar con libaciones sus alianzas contra mi voluntad, añadiendo así culpa sobre culpa. Bueno, esos planes contra mis deseos es que Elohim de Israel siempre envió profetas. Si en el caso que ya no se hace oído sordo a la Torah es la suma de su palabra, entonces en ella tenemos toda la instrucción necesaria en cuanto al conocimiento de cómo tenemos que recuperar lo que Adán perdió, es decir, esta conexión con Elohim y a través del Redentor de Yeshua, pues la conexión con su Padre. Cuando no se respeta las instrucciones de la Torah, pues Elohim en su misericordia pues nos envía profetas, nos envía jueces, se entiende las personas quien no instruye el buen camino, como vimos en la presentación anterior, un centinela sobre los muros de Sión, ¿no? Ya no serán más ocultados tus instructores, ¿no? Ya nuestros ojos lo van a ver y vamos a recibir instrucciones. Cuando no se hace caso ni a la Torah ni a las instrucciones, las personas hacen planes contra los deseos de Elohim, sus propios planes, como muchos profetas en el Tanaj hablaron de su propia concupiscencia mientras hablamos en el nombre del Elohim de Israel. Bueno, y por hacer sellar estos planes que ellos hacen con libaciones, es decir, contratan planifican ciertas obras y hacen votos, ¿no? Hacen ofrendas para confirmar sus deseos, para dar fundamento, para dar credibilidad a la planificación que ellos establecieron. Haciendo alianza, en este caso vamos a ver a continuación, contra mi voluntad, añadiendo así culpa sobre culpa. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la Torah. Entonces, cuando nosotros no observamos la Torah, entramos en nuestro propio camino, y nuestro propio camino muchas veces está en contra de la voluntad de Elohim, porque lo que elegimos muchas veces no coincide con las instrucciones que Él nos preparó desde antes para que andemos en estos caminos, porque la Torah es vida, fue diseñada para que nos sirva como bendición. Vamos a ver qué planes hicieron en el pasado y entendamos de aquí que lo mismo que pasó, pasa, ¿vale? Lo mismo suceda, no hay tiempo para entrar en todos los detalles y hacer una aplicación literal de los asuntos dando ejemplos, pero espero que ustedes puedan entender. Por hacer sellar con libaciones sus alianzas contra mi voluntad. Bueno, verso 2 dice, ¿qué se supone? Que se ponen a bajar, estos hijos desleales, se ponen a bajar a Misraim. Esa es una historia del pasado hebreo, cuando el pueblo acudieron en auxilio, en lugar de buscar ayuda en Elohim de Israel, pues se fueron a contratar al ejército de Egipto, donde Elohim dijo claramente, no hay que regresar por el mismo camino hacia Egipto, de ningún modo tiene que confiar en ellos, en este pueblo, de donde Elohim los sacó. Pero hijos desleales no obedecen las instrucciones de Elohim, así que se ponen a bajar a Misraim, a Egipto, sin preguntarme, a refugiarse en Paroj, es decir, en Faraón, a buscar ayuda en Faraón, en lugar de buscar ayuda en el Elohim de Israel, que es su protector, su defensa, a ampararse bajo la protección de Misraim, en lugar de hacer de Elohim Nisi, del Elohim
que es mi bandera, mi escudo, mi protector, como dijo Moisés cuando levantó las manos para arriba, pues el pueblo salió vencedor, y eso quedó registrado como historia, que el pueblo siempre sale vencedor cuando hace del Elohim de Israel el Elohim Nisí, escudo y su bandera, como David tuvo al Elohim de Israel por escudo y la bandera, ¿no? El símbolo que hoy tienen el Estado Nacional Israelí. Que por desgracia, pues en ese sentido es solo una corta paréntesis para que entiendan la aplicación y que puedan comparar, hacer comparación entre lo que hicieron el pueblo en el pasado cuando buscó el carros y los caballos de Egipto, y es lo mismo lo que hace en el Estado israelí actualmente cuando se escudan en la Fuerza de Defensa Israelí, FEDI, la Fuerza de Defensa Israelí, detrás de cual se oculta escudan en lugar de acudir a Elohim de Israel y hacer del Elohim de Israel su fuerza, su poder, su fortaleza. El refugio, verso 3, el refugio de Faraón, es decir, buscan refugiarse en Faraón, se les convertirá en vergüenza, es decir, cuando confías en un ser humano, en lugar de confiar en Elohim, buscar ayuda a un ser humano, buscar ayuda a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En ese caso, esas alianzas que siempre hace el gobierno sionista, que es un símbolo de Sansón, con Dalila, ¿no? Que se convertirá en una trampa, quizás no por casualidad, se llama trampa y trampa. Bueno, el presidente de Estados Unidos, no sé, no vamos a hacer escenarios, solamente usemos un poquito hacer poca correlación. Buscan refugio en Faraón y el refugio en Faraón se les convertirá en vergüenza, dice el verso 3. Y el refugio bajo la protección de Mitzrayim, es decir, de Egipto, llamamos Egipto Estados Unidos, todo lo que está por allá, porque la situación de la plurideidad, la forma de culto, de adoración que había en Egipto, la tolerancia que existe ya en los Estados Unidos por constitución, multidioses, todos pueden adorar a quien sea, donde sea, como les da la gana, bajo la protección de la propia constitución de la nación de los Estados Unidos, a comparación con Babilonia, que sería un símbolo para un culto más monoteísta, como está en Europa y los países por este lado del océano. Verso 3, y el refugio bajo la protección de Misraim, de Egipto, en oprobio. En eso se convertirá la confianza en Faraón y la confianza en una nación ajena. Verso 4, aunque sus oficiales estén presentes en Zoán y sus mensajeros lleguen hasta Janés, es decir, habrá ayuda de parte de tal país, desde el norte al sur de Israel, en todas partes serán representantes del dicho país, todos quedarán avergonzados a causa de un pueblo que no les servirá de nada, es decir, no servirá de nada esta nación, aunque tiene representantes a lo largo de toda la tierra de Israel, no los socorrerá, ni les traerá provecho, sino solo vergüenza y oprobio. Bueno, la consecuencia, cuando observan la historia de Dalila y Sansón, fueron este amor prohibido, como la Torah prohíbe alianza con buscar alianza en Egipto o buscar alianza con naciones ajenas, sino en el Elohim de Israel, pues tenemos una historia bien clara, tipo y antitipo, ¿no? Verso 7, porque la ayuda de Misraim será vana y vacía. En verdad, yo llamo a esto, son una amenaza que ha cesado, es decir, no tienen poder alguno, no sirven de nada. Sucede que la historia nos cuenta que cuando un pueblo no aprende su historia, pues está destinado a repetirlo. Por lo tanto, estamos llamados una y otra vez para aprender de las historias del pasado, porque según Deuteronomio 28:29, las cosas que tenemos reveladas son para nosotros y para nuestra descendencia. Las cosas que Elohim nos dejó escrito en la Torah y en el Tanaj son la historia que nos pertenece, y esa historia pues nos instruye porque son instrucción para el presente. Hoy vamos a ver el presente en la luz de las revelaciones del pasado. Así que leemos a partir del verso 8. Ahora ve y escríbelo en una tablilla y grábalo en un registro para que se conserve con ellos para días futuros, como testigo para siempre. De aquí entendemos que lo que pasó sucederá
Y lo que sucede en este momento, es decir, el contexto en cual nosotros vivimos en este tiempo de profecías al día, ya son eventos que en el pasado ya sucedieron. Por lo tanto, una y otra vez, las escrituras nos instigan, nos reclaman, nos instruyen a volver al pasado, a aprender los caminos para saber lo que habrá de pasar. Aunque nosotros no vamos a ser condenados ni juzgados por lo que hicieron en el pasado el pueblo de Israel, sino que por lo que nosotros vamos a hacer hoy en día, como nosotros vamos a vivir en la luz que hoy tenemos presentada en este momento. Isaías capítulo 30, versículo 20, escribe en la versión de Corona de Jerusalén: os dará Adonai pan de asedio y agua de opresión, y después no será ya ocultado el que te enseña. Con tus ojos verás al que te enseña. En la edición versión nazarena, Adonai les proveerá un mendrugo de pan y un trago de agua. Entonces tu guía, tu gran guía, nunca más será ignorado, sino que tus ojos mirarán a tu gran guía. Recordamos que en el Shabbat pasado, sobre un centinela sobre los muros de Sión, precisamente hemos hablado sobre este verso. ¿Qué significado tiene todo eso? ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere con pan de asedio, con agua de opresión? Hay un después de estos sucesos. Bueno, en la luz de lo que hemos hablado antes, creemos el contexto a causa de cual entendemos la razón por cual vino estas palabras de juicio, ¿no? de que no tendrás pan, no tendrás instructores, sé que te quitarán todo, ¿vale? El Shabbat pasado presenté estos dos versos, versículos 20 y 21, en la luz como promesa de lo que habrá de pasar, porque recordamos que el capítulo también nos presenta la misericordia de Elohim, pero Elohim es bondadoso, es misericordioso, tiene amor inagotable hacia los que guardan su palabra, y también no pasará por alto la transgresión, por lo tanto es justo. Así que hemos visto su amor como promesa de lo que Él habrá de hacer, porque ya no serán más quitados, pero también no será más ocultado tus instructores, pero también podemos ver su justicia, porque Elohim es justo, y la razón por cual durante tantas generaciones el pueblo de Israel pasó en oscuridad sin tener instructores que los guíen de tal modo que entiendan el presente en la luz del pasado, entiendan por qué sucede tales cosas, cuáles son las consecuencias, cuáles son los hechos, de hecho, de las consecuencias que nosotros vivimos. Pero cuando miramos el pasado, pues entendemos por qué hay un patrón que no cambia, es decir, el estado en cual ellos vivieron, las acciones que ellos hicieron, lo hacemos, pero de otro modo. No hacemos, hoy no vamos a Egipto literalmente de hoy para buscar ayuda, sino que buscamos ayuda en cualquier otra cosa, en cualquier otras fuentes. Está escrito que el pueblo perece por falta de conocimiento, pero ¿cómo puede perecer el pueblo por falta de conocimiento cuando en la Torá, en los escritos de Moisés y de los profetas, tenemos todas las instrucciones necesarias? Pues sencillamente porque el pueblo hace planes en contra de la voluntad de Elohim, es decir, no respeta las instrucciones que hay en las escrituras, y por lo tanto van buscando, y las escrituras incluso pregunta por qué van a buscar la instrucción o la palabra de Elohim por la boca de profetas ajenas, es decir, en fuentes cristianos, mesiánicos, de otras orientaciones, de dichos teólogos, en lugar un pueblo. ¿Acaso perecieron? ¿Acaso no hay profetas en Israel? Es decir, no tenemos instrucción en nuestra propia historia, en nuestra propia cultura, en nuestras propias escrituras, para que vamos a naciones ajenas, a dicho moreja, a dichos rabinos que enseñan un culto ajeno a la instrucción de la Torá. Dice, no, mi pueblo bebe agua de fuentes envenenadas, de fuentes grietadas, se cavaron fuentes ajenas, ¿no? Esa es la razón por cual nuestro capítulo inicia: ay de los hijos desleales que hacen planos contra mis deseos, y por encima envían libaciones, porque es lo que hicieron el pueblo, de Israel. Sacaron de sus tesoros, de la cosa que Elohim les brindó para adornarlos con regalos, y enviaron esos regalos del propio templo al faraón. Esas son las libaciones que sellaron esta alianza, este contrato, ofreciendo de los tesoros de su propio templo a faraón como ofrenda para los dioses de Egipto. Bueno, en este contexto el verso 8 tiene todo el sentido, tiene la razón. Eso ha sido escrito, grabado en tablillas para que se conserven, no en papel, sino en tablillas, grabarlas,
como registro para que se conserve para los días futuros. ¿Qué días futuros? Pues los días en cuales nosotros vivimos y tenemos que aprender, si no vamos a repetir los mismos errores. No que el gobierno actualmente que no respetan la Torah, no lean la instrucción en Israel, pues obviamente andan en el mismo camino repitiendo la misma historia. Con tus ojos verás al que te enseña, en la promesa que vamos a tener de nuevo instructores, y por bendición a Elohim, y a Él sea toda la gloria, porque ya tenemos revelado todos esos detalles. Su Ruach hoy nos guía para que tengamos entendimiento y discernimiento en cuanto a las instrucciones. Estos detalles escritos en tablillas hasta nuestro tiempo nos enseña. La Biblia que nosotros los hispanoparlantes conocemos es una mera traducción de los textos originales escritos en el hebreo y arameo. Al ser traducidos, se pudo haber perdido el sentido original de la frase, y por eso vamos a leer el mismo texto en otra versión para ver si nos saca de duda. La traducción, nueva traducción viviente, me parece que aclara mejor el contexto del verso 20. Aunque Adonai te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Verso 21, tus oídos lo escucharán, detrás de ti una voz dirá, ese es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Está muy claro que hay versiones bíblicas más complicadas de entender que otras. Por eso es recomendable observar el mensaje en diferentes ediciones. Eso cuando una persona no sabe leer directamente el texto hebreo y no tiene el bagaje de conocimiento de la cultura general de todas las instrucciones de las escrituras para observar, para entender un verso en su propio contexto cultural hebreo, pues la mejor opción es comparar las ediciones entre sí para no quedarse. Cuando una persona se queda con una sola edición, muchas veces puede sacar conclusiones equivocadas. Vamos a volver en el tiempo para ver un poco otra historia, para establecer un precedente antes de seguir con el mensaje de nuestra cita del profeta Isaías. Según lo previsto en Génesis capítulo 15, versículo 13, les invito a leer, el pueblo de Abraham habría de ser esclavo en un país extranjero por 400 años o 4 generaciones. Pasaron 430 años desde que Jacob, Israel, es decir, se mudó a Egipto en un tiempo cuando José, como se pronuncia en español el nombre de Yosef, como suena en hebreo, su hijo, era el primer ministro en Egipto. Bueno, puede leer en Éxodo capítulo 12, versículo desde el 40 al 42, que justamente el momento de 15 de Aviv, en 15 de Nisan, el día cuando los ejércitos de Israel salieron de Egipto, pasaron justamente 430 años. Después de la muerte de Jacob y José, vino otro faraón que esclavizó a los descendientes de Israel. Desde la muerte de Jacob y José, durante todo este tiempo el pueblo de Israel no recibió palabra o mensaje alguno de parte del Elohim de Israel. Es aquí donde la mente que busca la sabiduría debe preguntarse, ¿a qué se debe tan largo silencio? ¿Hay en ese suceso algún tipo que indique hacia un antitipo en nuestra época? ¿Se está repitiendo de alguna manera la historia? Por eso antes les pregunté, os dará Adonai pan de asedio, agua de opresión, y después no será ya ocultado el que te enseña. Por eso pregunté qué significado tiene todo eso, qué quiere decir, a qué se refiere con este pan de asedio y con agua de opresión. ¿Hay un después de esos sucesos? Siempre las preguntas sobre las citas bíblicas son de ayuda porque nos amplía la visión. Si conocemos la historia de los descendientes de Abraham por línea de su hijo Isaac, y si leéis todo el capítulo 20 del libro de Isaías, capítulo 30 del libro de Isaías, nosotros lo vamos a tomar ahí en cuenta verso por verso, veréis que es así, es decir, que hay un tipo y hay un antitipo en la historia pasada para que se cumple en nuestro día, es decir, un significado que tiene relevancia para nuestro tiempo. Hoy vivimos en un contexto histórico como un antitipo de la generación de Egipto, que salió de Egipto. El Elohim de Israel quiere decirnos que, tal como ocurrió en el tiempo de los faraones, está ocurriendo y ocurrirá en nuestros tiempos, en nuestros días.
Abraham, el padre de los hebreos, hizo que Adonai, quien será, quien fue, quien es para nosotros, como siempre lo vamos a decir Adonai en lugar de pronunciar Yod-Hei Vav-Hei, este acróstico, será quien fue, quien es. Aunque no le conoció bajo este nombre, sino como el Elohim poderoso, el Shaddai, como aparece en hebreo, todopoderoso. Su hijo Isaac, hizo que el Elohim de su padre sea su Elohim. Luego Jacob, el hijo de Isaac, prometió en su huida, cuando huyó a causa de su hermano Esaú, que quería quitarle la vida, pues huyó a su pariente Labán y estuvo allá unos 14, 15 años en una tierra extraña, en el medio de su parentela, donde se casó con Lea y con Rachel, ¿no? Durante esta huida tuvo una cierta experiencia donde él prometió que el Elohim de su padre y de su abuelo, si lo protegería durante todo este camino y le traería de regreso a la tierra de sus padres, será también su Elohim, ¿vale? Es una experiencia que tiene un significado también, una instrucción para nosotros, porque nosotros somos Jacob, descendientes de Jacob, y estamos justamente andando por los mismos caminos, y tenemos que aprender a hacer del Elohim de nuestro Padre nuestro Elohim, entrar en voto y en compromiso con Él, y a ver si Él cumplirá su palabra y nos traerá de vuelta a nuestra tierra. Y es justo lo que la profecía nos indica, que nos sacará de entre las naciones, nos pasará por el desierto de las naciones, habrá un cierto juicio, como sucedió después de la salida de Egipto con el pueblo de Israel, y luego lo pasará en la tierra prometida. Y justamente lo que nosotros vivimos hoy en día, cuando Elohim nos saca de en medio de las naciones, estamos en un lugar donde no, un lugar metafórico llamado desierto de las naciones, y aquí hay un juicio. Lastimosamente, muchos que no aprenden de estas historias del pasado, pues caerán en este desierto, y habrá un remanente, una descendencia que, confiando en el Elohim y en sus promesas, teniendo en cuenta las instrucciones que hay en el Tanaj, en los profetas y en los que Elohim envía como guías en este momento, pues entrarán en la tierra prometida. Allá confirmarán el voto que Elohim, y Elohim será su padre, y como Jacob, ¿no? Cuando regresó en su tierra, el Elohim de sus padres volvió a ser su Elohim. ¿A quién adoraron los hijos de Jacob durante 430 años? Pues en ningún lugar está dicho que el Elohim de los padres de esta nación esclava también adoraba al Elohim de sus padres. Yosef, el hijo directo de Jacob, es el último sobre el que está dicho que tuvo por Elohim al mismo Elohim que sus padres tuvieron. Solo sobre Yosef, está escrito que tenía una vida de fe y vivía en obediencia a lo que aprendió sobre el Elohim de su padre. Así que pasado los 430 años, y cansados de la opresión, los hijos de Jacob lloraron hacia el Elohim de sus antepasados. Así dice las Escrituras en el Éxodo capítulo 3, versículo 7. Luego Adonai le dijo a Moisés, entendemos: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Bueno, es una experiencia que nosotros tenemos que aprender, porque es así cuando hay un tipo y un antitipo, cuando Elohim pues entra a sacar su brazo derecho para hacer justicia, para venir en ayuda de su pueblo. Entonces el pueblo tiene que gritar, clamar, ¿no?, a su Elohim. He oído los gritos de angustia. Probablemente muchos hoy viven cómodos y muy bien por los países por donde están esparcidos y no quieren volver al Elohim de Israel, como de Babilonia. Al final de los 70 años no regresaron todos los judíos, todos los descendientes que tenían que regresar, que tenían libre acceso, no regresaron a la tierra de Israel, quedaron por sus bienes, posesiones en tierras ajenas. A veces suele hoy mismo pasar lo mismo, porque muchos no claman al Elohim de Israel que haga justicia, que purifique la tierra, que nos rescate de aquí, de donde estamos esparcidos en Egipto y en Babilonia, para regresar a nuestras tierras. Vemos en estos datos un relato sobre una historia que se repite, un tipo para un antitipo de nuestros días.
Al momento que los hijos de Israel clamaron, Adonai no quedó indiferente. Esa historia se repite con nosotros. El Elohim de nuestros antepasados no será nuestro Elohim hasta que no vamos a tener una experiencia directa con Él. Solo en su nombre hay redención de la esclavitud. Adonai Yeshua, Él salva, porque la salvación está en Él mismo, y todos los que invocarán su nombre, está escrito en profecía, serán salvos. Durante 430 años, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob estuvo en silencio para todos aquellos hijos de Israel que no le tenían como Elohim. Pero cuando levantaron sus manos hacia Él, Él respondió como un guerrero para ayudar a los que clamaron a Él. Él los sacó de las manos del opresor y ellos se convirtieron en hijos, en el monte Sinaí, en hijos suyos, haciendo del Elohim de sus padres su Elohim. Bueno, lo mismo que hizo Jacob cuando tuvo la experiencia de la lucha con el Malach, con Elohim, y su nombre fue cambiado del que sujeta del talón en el que es príncipe, hijo de Elohim, el que lucha con Elohim y sale vencedor, el que lucha con los hombres y vence, un vencedor que sale a vencer. Solo cuando tu Elohim sea el mismo que el de tus antepasados, tu vida será restaurada, tu identidad, tu alma, tu esperanza, tu fundamento tendrás roca para tu fe, porque la roca es Adonai, es el Elohim de nuestros padres. Tus ojos verán lo que nunca antes vieron, oirás la voz que te mostrará el sendero de la vida eterna, y no necesitarás más de recordatorio como es Tizim. Bueno, lo conocéis, dentro del judaísmo se enseña mucho, y los judíos, los mesiánicos que van mirando la tradición judía, pues se adquieren talit que tiene Tizim como recordatorios, aunque no les sirve para nada, porque la Torah tiene que ser dentro del alma. Nadie que ve esas trenzas lee o ve, porque la mente no está formada de tal modo dentro de un mesiánico, es decir, de un cristiano que pasa a ser mesiánico y adquiere costumbres tradicionales judías. Por lo tanto, no tiene la mente necesaria para que esas instrucciones estén dentro de él. Por lo tanto, necesitamos la experiencia de conversión del que sujeta este talón, el que pretende tener un derecho a ser hijo con derecho. ¿Vale? Les recomiendo el PDF, el derecho a la redención, porque allá está explicado mucho mejor todas esos detalles, como una persona se convierte de un ajeno, de un goim, de un gentil, en un hebreo israelita, en un descendiente que anda en los caminos de Abraham, pasando de un ajeno, de un arameo, en ser un ivrit, un hebreo, y de Jacob, ¿no?, una persona que sujeta el talón en Israel. Esta es la experiencia. Los dos pasaron por medio de las aguas para convertirse en su experiencia de conversión al Elohim de Israel, siguiendo al Elohim de Israel. Todos nosotros, Israel cuando salió de Egipto, también pasaron por medio de la agua. La nueva descendencia, la generación que cruzó en la tierra prometida, pasaron también por las aguas. Yeshua mismo nos enseñó que deja cumplirse toda la justicia, hay que pasar por medio de las aguas, por la inmersión, para tener una experiencia en el alma, en carne, ¿no? Una experiencia que me hace pasar de un lado a otro, convertirse en una persona de un ajeno, de un gentil en hebreo. Y en ese sentido, pues, también tener en su alma la experiencia de lucha con Elohim para convertirse en Israel. Así es cuando Adonai atendió sus clamores. Dice Isaías capítulo 30, versículo 18, seguimos con nuestro capítulo. Verdaderamente Adonai está esperando para mostrarles piedad. En verdad se levantará para perdonarlos. ¿Pero cuándo? Porque Él está esperando que sus hijos clamen a Él. Si uno no clama, pues no recibe. El que toca se le abrirá, el que busca recibirá, el que está a la puerta, pues y abrirá, entrará Yeshua y cenará con él. En verdad se levantará para perdonarlos, porque Adonai es un Elohim de justicia. Felices son todos los que esperan en Él. A diferencia de lo que vimos en los primeros 7 versículos, que hay una desgracia por los que en lugar de esperar en Elohim, van a buscar
contratar alianza, buscar ayuda, informaciones, a ver qué me dice el doctor en teología de la iglesia donde yo estuve, o la ayuda que me puede dar Estados Unidos, o lo que me va a venir de la comunidad europea, o bueno, cada uno busca ayuda a su nivel personal o a nivel del grupo de comunidad o de nación, en un lugar o en otro, ¿no? Hay una bendición aquí, hay una piedad que se espera de parte de Elohim, que verdaderamente vendrá como perdón para los que buscan justicia, para los que buscan a Elohim de Israel, se aferran a él, dice verso 18. Eso es la diferencia entre creer a Elohim y creer en Elohim. Los que creen en su palabra, pues se aferrarán a él. El que no busca los caminos de la instrucción, como están bien presentados en verso 1, hacen planos contra los deseos de Elohim, ¿vale? Buscan refugio en cualquier otra cosa, de ese verso 3, de ese verso 2, buscan ayuda en Misraim, en Faraón, buscan protección en cualquier otra cosa, en su jefe de empresa que le puede dar trabajo, en lugar de confiar en Elohim, que si una persona guarda el Shabbat, guarda la fiesta, Elohim mismo prometió que le dará protección, que nada le faltará. Pero cuando una persona confía más en otra ayuda externa, sea jefe, sea patrón, sea gobierno, sea quien sea, que pueden sustituir en lugar de Egipto y Faraón, la confianza o la persona en cual ustedes se aferran más que al Elohim mismo. Todos esos planes fracasarán, no recibirán ayuda, tendrán para el momento, mañana perderán la vida, porque no hay salvación en Egipto, no hay salvación en los jefes, no hay salvación en nada que los aparta de obedecimiento de la Torah. Oh pueblo de Sión, dice Isaías capítulo 30, versículo 19. Ciertamente, oh pueblo de Sión, habitante de Jerusalén, no tendrás más motivo de llanto. Él te concederá su favor como el sonido de tu clamor. Responderá tan pronto lo oiga, ¿no? Si el Elohim pues clamas a él, él es fiel, dice, nunca queda endeudado con lo que le llama en auxilio, el que hace de él su bandera, su ayuda. Así que el Elohim de nuestros padres espera a que nosotros acudamos a él para mostrarnos su amor y su compasión, pues Adonai es un Elohim fiel. Benditos son los que esperan en su ayuda. Responderá tan pronto como lo oiga. Él te concederá su favor como el sonido de tu clamor. Si clamas, como dijo a Daniel, antes de que tú me invoques, antes de que tú pidas respuesta, ya llegué a darte, porque Elohim ya sabe, es como un padre que espera que su hijo le pida para salir en su ayuda, como se compara en el Tanaj. Oh pueblo de Sión que vive en Jerusalén, ya no llorarás más, es la promesa. Él será compasivo si le pides ayuda, sin ninguna duda, él responderá a los clamores. Les recomiendo leer desde el verso 12 al 14 en Jeremías capítulo 29. No hay padre que ama a sus hijos que no va hacia ellos cuando los hijos lo necesitan. Y es así, Adonai Yeshua es el padre de Israel y espera que sus hijos rebeldes, ya castigados y perdonados por sus rebeldías, regresen a él para reconciliarlo como Elohim y Redentor. Es importante comprender que las referencias al término Asiria se usan como un título común para todos los enemigos de Israel. Todo el capítulo 30 de Isaías habla de la restauración de su pueblo, de la reconciliación con el Padre de Israel. Claramente habrá un final cuando su bendición para su pueblo será tan grande que será vista en toda la tierra. Sucederá tal como en el pasado, cuando el nombre del Elohim de Israel y el nombre de Israel fueron temibles ante las naciones por la poderosa forma en cual el Adonai, el Elohim de Israel, recordamos, quien será en el futuro, quien fue en el pasado, quien es en el presente y en todo el tiempo presente, liberó a su pueblo de sus opresores, ¿vale? No solamente en los días de Egipto, sino a lo largo de toda la historia presente, cuando Elohim estuvo en el tiempo presente, para nosotros, Él les ayudó para librarse de sus opresores. Así que siempre que miramos, recordamos que Él es, hoy mismo como nosotros, como estuvo
en el pasado y será mañana como nosotros, como estuvo en el pasado y lo es en el presente. Este capítulo es una preciosa carta del cielo, cargada de felicidad, de maravillosas promesas. La prueba de que se refiere a los últimos tiempos, al tiempo del fin en este contexto de nuestra generación, recordamos que habrá un tiempo más dentro de 1000 años, pero para nuestro tiempo del fin de la esclavitud en cual estamos, es que dice que ocurrirá algo que jamás había ocurrido. Y lo que nos enseña verso 30 del Isaías 30. Y Adonai hará oír su majestuosa voz y demostrará la fuerza de su brazo poderoso. ¿Vale? Siempre se hace énfasis en el brazo derecho de Elohim cuando se trata de justicia y de su forma de manifestarse para juzgar, para separar, para traer, para restaurar, para corregir. Siempre se acude a eso. También, por oposición, entendemos que el brazo derecho es el brazo de la misericordia que siempre va en equilibrio con el izquierdo, que va en equilibrio con el derecho. La misericordia y la justicia van de mano, se besan. Siempre hay que recordar eso. Pero cuando trata de hacer juicio, siempre se manifiesta con misericordia hacia los que confían en él. Tendrá misericordia inagotable hacia los que guardan mi palabra, la Torah, y respetan, pero justicia hacia los demás, sea descendientes de su pueblo, sea linaje de otras naciones que están en contra del Elohim de Israel, en contra del pueblo de Israel. Dice el verso 30 a continuación, descenderá con llamas, es decir, se manifestará poderosamente con llamas consumidoras, con aguaceros, con tormentas eléctricas y enormes granizos. Si comparan estas citas con Apocalipsis 16, quizás se sorprenderán ver que son nombradas ciertas características de juicios que se describen en las postreras plagas. El tiempo del cumplimiento se acerca. Vuélvete hacia el Elohim de sus antepasados, al Elohim de Israel, por favor. Hagas tus votos con él. Entre en alianza con el Elohim de Israel mientras estamos a tiempo. Es evidente que si ves las noticias que circulan por las redes de información pública, sea por internet, sea por televisión, radio, que algo grande está por venir. Las cosas en el mundo entero se precipitan. Una olla está sobrecalentándose en el Medio Oriente y en cualquier momento, cuando estallará esta olla bajo presión, las astillas que saltarán en esta explosión encenderán todos los países alrededor. Y el viento llevará el fuego en todo el mundo, un mundo lleno de paja seca. Perdonen si no entienden ese lenguaje que acabo de mencionar, que es puro alegórico, metafórico hebreo, pero es como se compara, como se describe en propio lenguaje hebreo lo que habrá de pasar. De hecho, cada Shabbat no hay otro tema en las sinagogas de todo Israel que no es la preparación, el estado del inminente estallado de la guerra. Si están al tanto de la noticia, ya saben que tanto Irán como Israel, la Fuerza de Defensa de Israel, siempre hablan que están listos para la guerra en cualquier momento, es posible estallar. Siempre esta noticia está siempre en la boca de unos como de los demás. Uno por uno, los países del mundo serán entregados en una guerra sin precedente. Los dirigentes del mundo se darán prisa en ayudarse a completar todo lo que el Elohim de Israel tenía provisto. Así está descrito en Apocalipsis 17:17. Moisés no sabía la forma en cual Adonai tenía preparada para librar a su pueblo, ni tuvo conocimiento sobre cómo verán los castigos en contra de los ídolos deificados del Egipto. Del mismo modo, tampoco sabemos cómo nuestro Elohim actuará para castigar a los dioses venerados hoy día, mitos deificados que fueron causa de apostasía para muchos de sus hijos esparcidos en el mundo. Pero sabemos que las profecías nunca fallarán y la palabra de Adonai no vuelve sin fruto y sin cumplir su propósito. Así que durante muchos años, muchos del pueblo de Israel no supieron siquiera el nombre de su Elohim, ni siquiera que son descendientes del pueblo de Israel. Mas él nunca los olvidó. Durante todos esos años de olvido, el silencio de Adonai como padre, en ese silencio, él miró el daño hecho hacia sus hijos de parte de los que se apoderaron de ellos.
El furor en contra de los opresores será sin límite, al tiempo que Él actuará poderosamente para rescatar a los que llevan su nombre de las tierras por donde están esparcidos. Recuerden que Elohim dijo: estoy al tanto de lo que hicieron Egipto con el pueblo de Israel. Pues las profecías en el Tanaj, si en otras ocasiones vamos a leer otros capítulos de profecías al día, vamos a ver más detalladamente referencias de la historia pasada, bueno, que aquí ahora le tenemos para el futuro. Bueno, por comparación, la misma historia se repite. En otro tiempo, otra circunstancia, pero el hecho, la causa y el efecto serán lo mismo. Entre las naciones, Israel será protegido y dará gloria al mismo Elohim, a cual ellos clamaron por salvación, mientras que los pueblos idólatras que enseñaron un falso culto a los hijos de Adonai, del Elohim de Israel, sufrirán las plagas descritas en Apocalipsis 16. Todos aquellos que pensaron que Israel fue desterrado y abandonado para siempre, quedarán asombrados al ver que ellos son reunidos de por todas partes del mundo y llevados a la tierra prometida a su antepasado Abraham. Mientras tanto, al momento que los hijos de Jacob clamarán porque los maestros de las iglesias por donde andan no saciarán sus almas, Adonai les mostrará el camino hacia los antiguos sendas, hacia las raíces de sus antepasados. En aquel momento se les enseñará que el camino de regreso pasa por las aguas del bautismo. Ese símbolo es como el sellamiento de un contrato a través del cual cada uno se entrega de todo su corazón en el nombre del Elohim de Israel, recibiendo la tevilá, es decir, el bautismo en el nombre de Yeshua. Una vez que ya pertenecen a Yeshua, su espíritu los guiará en toda verdad que necesitan para purificar su adoración, según está escrito en 1 Juan capítulo 2, verso 27. Entonces sabrán los falsos nombres de los falsos Elohim y aborrecerán las imágenes de las estatuas y todas las formas de culto pagano, y es lo que sucede. Así llegarán a lo que llegamos a lo que describe capítulo 30, versículo 22 de Isaías. Y ustedes considerarán inmundas tus imágenes cubiertas de plata y tus ídolos revestidos de oro. Las tirarás como una mujer menstruosa, le dirás: fuera. No habrá persona con un falso sistema de adoración que entren a heredar lo que fue prometido a Israel. Hay personas que se aferran a un ser humano de tal modo que le veneran inconscientemente como un Mesías, como si fuera Mashiach. Eso expresa el sentido metafórico hebreo de las palabras adornar con oro, tener en demasiada estima a un hombre, sea rabino, sea morej, hasta considerar que si la palabra de la Torah enseña otra cosa. Hay personas que consideran que si la Torah enseña una cosa, pero el rabino, el morej, pues enseña o da una explicación que es ajena, que no se puede confirmar con las escrituras, pues tanto estima se le da a esas personas imágenes adornadas, de tal modo que se creen que merece la obediencia por encima de las escrituras. Y por desgracia lo que sucede en muchas congregaciones mesiánicas y en muchas quejilas, muchas sinagogas y escuelas de estudio en yeshivas judías. Se eleva el hombre a una autoridad por encima de la propia sentido común de las enseñanzas de los profetas y de Moisés incluso. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los ejércitos del faraón los persiguieron para exterminarlos. Una vez que los 12 tribus de Israel cruzaron el mar, mientras que los egipcios se adelantaban para cumplir su trabajo de exterminar, las aguas se cerraron ahogando todo el ejército. Desde las orillas, los descendientes de Jacob entonaron un cántico. Así que esta historia se presenta en Apocalipsis 16, verso en la sexta plaga, donde de nuevo hay un río, en este caso comparado con Asiria, donde está en Babilonia, Eufrates se abrirá, secará para preparar el camino para que puedan pasar los hijos de reyes y sacerdotes, como es identificado el pueblo de los redimidos. Una vez que pasarán al otro lado, habrá un cántico nuevo, el cántico de los 144,000, que entonará el pueblo de los redimidos de entre todas las naciones, un cántico que nadie puede cantar, nadie antes
lo pudo aprender porque es el cántico de su propia experiencia, como Moisés, y empezando con Miriam, con su hermana, y todo el pueblo pues cantó en sus días lo que sucedió. El verso 23 y el 24 del Isaías capítulo 30 nos dan detalles sobre los beneficios de la restauración. La prosperidad física siempre acompaña la piedad nacional como una bendición, fruto de la obediencia a la Torá. Lean por favor las bendiciones del verso 1 al verso 14 de Deuteronomio 28. Y también hay que tener en cuenta desde el verso 15 hasta el final, ver tantos versos que son palabras de maldición. Hay que tener en cuenta la misericordia y la justicia siempre están comparadas. Elige la vida, versos de 1 a 14 de Deuteronomio 28, para que te vaya bien, es el consejo de todas las instrucciones repetidas en profecías al día, donde Elohim nos indica el pasado para que podamos cambiar el rumbo de nuestro destino en el presente. Verso 23, nuestro capítulo 30, Isaías. Entonces se proveerá lluvia para la semilla con la que siembres el terreno, y el alimento que produzca la tierra será sustancioso y abundante. En ese día tus ganados pasarán en amplias praderas. ¿No? Hay obediencia, sigue la bendición. Una edición más clara expresa el hecho de que la tierra recibirá tal bendición que producirá un trigo de la mayor calidad en cuanto al sabor y los nutrientes. Con este mejor trigo se hacía un pan que era servido en las mesas de los reyes. Es decir, la forma mejor de traducir, y la tierra te producirá pan que será pingue y sustanciosos. Pan pingue es un pan hecho de harina del mejor trigo, ¿vale? No es un trigo cualquiera, sino es el mejor trigo. Por eso hay ediciones que expresan mucho mejor el sentido, el mensaje o el peso de las palabras, de lo que se quiere transmitir. No un trigo que te produce un pan cualquiera, sino el mejor, el más rico y sustancioso, pingue. Pueden ver en Génesis capítulo 49, versículo 20, o en Deuteronomios 32, versículo 14, donde se presenta este pan especial, de la mejor calidad. Es lo que Elohim promete, no un mendrugo de pan, sino la mejor sustancioso, mejor producto que la tierra puede ofrecerte, la más amplia bendición como promesa si hay obediencia. La lluvia temprana caía poco después de la semilla había sido sembrado en la tierra de Israel, es decir, por octubre o noviembre. La lluvia tardía siempre cae en la primavera, antes de la maduración del grano. Justamente hoy estamos estamos en tiempo de las lluvias tardías en Israel, y por lo tanto la cebada está bastante empapada, bastante húmeda, pero nosotros estamos pendientes de observar el inicio del Aviv, del mes de Nisan, como el primer mes de Nisan, y para eso necesitamos observar la madurez de la cebada, para que dentro de un mes más o menos deberíamos poder festejar la festividad de la primicia, de la fiesta de Bikurim. Así que siempre tenemos en cuenta la lluvia tardía, la lluvia que cae en primavera, en nuestro contexto en primavera, y para la maduración de estos granos. Ambas, lluvia tardía y lluvia temprana, eran necesarias para el logro de una buena cosecha. La primera, la tardía, para que dé fuerza, la tardía del año, es decir, al final de como sea el otoño para nosotros, para que dé fuerza al nuevo grano sembrado, y la lluvia tardía al principio de primavera para nosotros, para que dé fuerza a la madurez. Es tardía para la cosecha, ¿no? La cosecha se madura con esta lluvia que llega casi al final de la madurez, para que dé fuerza para que el grano se madure. La lluvia junto a la bendición de los frutos de la tierra era parte de la bendición del primogénito, recuerden, bendición incorporada en la Torá como fundamento de la alianza. Les recomiendo ver el PDF, el derecho del primogénito, donde se describe mucho mejor el derecho que tenía que recibir Rubén, pero ese derecho fue concedido o dividido en dos partes iguales. Una parte para Efraín y otra parte para el reino o la casa de Judá, los dos reinos de Israel. Mientras la vara del reinado se quedó en la mano del reino de Judá,
la vara de Shiloh, recordamos la profecía, la vara del reinado quedará en Judea hasta que vendrá Shiloh el Mashiach, ¿vale? Yeshua ya vino, quitó la vara del reinado de la casa de Judea, dejó su casa vacía porque no aprendió la lección de aferrarse al Elohim de Israel. Muy bien, los rabinos dejaron escritos que hoy mismo no existe, la casa de Judea no tiene más la vara del reinado. Con todo eso, aunque las evidencias de los escritos rabínicos describe que ya no tiene a vara de Shiloh en sus manos, el reino de Judea no aceptan al Mashiach. Bueno, llegará el momento cuando la profecía indica que este velo se le hará quitado. Por lo tanto, reconocerá a quien traspasaron, al Aleph Tav, al Elohim, el Creador, a quien traspasaron, a quien será, quien fue, quien es, y llorarán como llora a su único Hijo. Por lo tanto, por fin conocerá quién fue el que extendió sus brazos para que sean salvados. Isaías capítulo 30, versículo 24. Y en cuanto a los bueyes y los asnos que labran la tierra, comerán forraje salado que ha sido aventado con paja y horqueta. Bueno, como nosotros no crecemos animales, no cuidamos, no tenemos ganados, a veces no entendemos el significado, por lo tanto es bueno buscar un poquito el sentido de estas palabras. Así que el mismo ganado, lo que describe esta cita, participará de la futura felicidad de los redimidos. Mientras nosotros vamos a tener el mejor pan, más rico y sabroso, pues los animales también tendrán un mejor forraje. Dice un proverbio árabe: el forraje dulce, la paja, ¿no? El forraje dulce es como pan para el camello, es decir, cuando es bueno. El salado como confites, ¿no? Como es una comparación de las mejores comidas para nosotros y el disfruta de los postres, así son para animales este forraje dulce y el salado como confites. Es lo que describe las escrituras: salada, forraje salado que ha sido aventado, es decir, ha sido preparado con avena, con pala y horqueta. Bueno, son mucho más detalles aquí, no hay tiempo para quedarnos en todos. Cada pala, horqueta, la forma como se aventaba, todo tiene un significado bueno, interesante, pero no hay tiempo para que tengamos en todos esos detalles. Lo importante es que las expresiones usadas nos indican que la tierra dará tanta abundancia que los animales ya no comerán solo las espigas después de que les ha sido quitado los granos, sino que comerán lo mejor, porque todo sobreabundará. Es decir, comerán las espigas con sus granos, ¿vale? No solamente la paja, sino con los granos también. Eso es un aventado, pero lleno todavía de sustancias, de nutrientes que también los granos tienen y aportan. Verso 25, habrá sobre todo monte alto, ojo, y sobre todo cerro elevado, manantiales que den agua perennes, el día de la gran matanza, cuando caigan las fortalezas. El día cuando caigan las torres, según otras ediciones, con un mejor sentido. Mientras los que pertenecen a Sión prosperarán, los impíos verán el colapso de su mundo. Y eso pueden comparar con el capítulo 2 de Isaías, verso 12, verso hasta el 18. Las torres, bueno, puede ser una referencia a los torres gemelos derivados por los aviones del Estado Islámico, aunque puede ser una coincidencia o una interpretación. Puede ser, aunque según ciertos eruditos que estudian en gematría buscando códigos secretos en la Biblia por comparaciones del código o valor numérico de las palabras, pues resultaron ciertas citas que le llevaron a cierta interpretación, que las torres de las fortalezas que caigan pues refieren a los torres gemelos que fueron derrumbados. Desde entonces pues se inició una secuencia de una guerra que se llama la Primavera Árabe, que al final pues llegan a nuestros tiempos como final. Detalles importantes, pues no nos metemos por esta senda de la política. Puede ser una mera especulación, puede ser relevante. Los torres puede ser una referencia a estos torres gemelos, pero dejamos el asunto aquí porque no es tan... nos desviamos de nuestro asunto por senderos de política. También el concepto de torres como fortalezas son símbolos del orgullo militar, en general hablando en ese sentido del concepto hebreo.
del concepto de la cultura hebrea. El texto contrasta la bendición que reciben los redimidos, como vimos al principio. La gente pues busca ayuda en fuerzas militares, en carros, en caballos. Vimos en otras presentaciones por aquí por YouTube y en los mensajes de audio. La gente confía más en carros y en caballos, en su poder militar. Así se compara con fortalezas o con torres. Mientras los que confían en el nombre de Elohim, o los que confían en la bendición de Elohim, reciben, los redimidos, tienen tranquilidad y reciben el pan como en el sueño, ¿no? Es decir, en paz. No hace falta que luchen para ganar su sustento, porque Elohim le da la protección. Él es quien se encarga de su defensa. Con la destrucción, por comparación, los demás tienen la destrucción que se derramará sobre los altivos, sobre los que confían en carros y caballos y no en el nombre del Elohim de Israel. Siempre hay que ver este contraste. Por otra parte, el concepto, sobre todo monte alto, ahí nos lleva un poquito a Apocalipsis 17, donde se presenta que el dragón está sobre el monte alto, sobre 7 montes. 7 es el número de la plenitud, y aquí da una imagen que el Elohim de este mundo pues reina o tiene control sobre este mundo, que presenta que es suyo. Recordamos la tentación de Yeshua, cuando el Hasatán pues le dijo: arrodíllate a mí, te daré este reino que a mí se me fue dado. Bueno, lo ganó de Adán por medio de un sutil de engaño, y así se apoderó, y dice ahora mismo que me fue dado. Bueno, hoy reina, y Yeshua mismo lo presentó: el Elohim de este mundo no tiene nada de mí, pero viene a ocupar sus tareas, y yo me voy en mis asuntos. Y así Apocalipsis presenta el Elohim de este mundo, que reina sobre todo monte alto. Y esto monte alto, pues hay una promesa que haya Elohim en el desierto, que es como se compara el reino donde está reinando el mal, ¿vale? Un desierto, habrá manantiales de agua perennes en el día. Es decir, se abre una fuente de bendición en el tiempo, en el momento cuando hay justicia y juicio para los demás, para el pueblo de Israel, aunque están esparcidos, divididos como ovejas, como se compara en Ezequiel 34, que están a causa de los pastores, ¿no? El pueblo, mismo pueblo, dirigentes de Israel, que no cumplieron con sus tareas, esparcieron los rebaños por todos los montes, en este caso sobre toda la superficie de la tierra, sobre el cual reina el maligno en Egipto y Babilonia, en su lenguaje metafórico. Pues allá habrá manantiales de aguas para que el pueblo de Israel encuentren alimento, encuentra la bendición, encuentren. Incluso en otras profecías nos presenta que pasarán por el desierto y las bestias malignas no le dañarán, extenderán una mesa en el desierto, darán aguas en el desierto para que el pueblo puedan pasar por medio del Eufrates a secas, es decir, sin que haya algo que tropiece, sin que haya algo que le haga daño en su caminar, en su regreso hacia la tierra de Israel. Las promesas de Elohim son claras y poderosas para los que se aferran a ellas. Verso 27-28. Miren que el nombre de Adonai, recordemos que siempre en hebreo está Yod He Vav He, las 4 consonantes, y Ejayá Vejové, como se pueden leer también los 4 verbos. Miren que el nombre de Adonai vienen de lejos en ardiente furor, con una carga pesada, con los labios llenos de furia, y su lengua como fuego consumidor, y su aliento como torrente desbordado que llega hasta el cuello, para ponerle un yugo extraviante a las naciones y unas bridas erradas a las quijadas de los pueblos. La expresión nombre de Adonai equivale en la literatura bíblica a la manifestación gloriosa de Elohim. Es sinónimo de la gloria de Adonai. La gloria es la forma para describir su manifestación semejante como se reveló desde la cima del monte Sinaí. Mostrar la gloria de Adonai no significa que se verá visible su ser, sino que será observada la manifestación de su poder que él revelará cuando se levantará en defensa de su pueblo. En el Salmo 102, versículo 16, se describe que la gloria, es decir, el brazo derecho de Adonai, se verá cuando él reconstruirá a Jerusalén.
Y eso no sucederá antes de que las naciones se levanten en el deseo de destruir al Israel visible. Será en aquel momento cuando vendrá la señal para toda la descendencia hebrea. Isaías capítulo 30, versículo 29 hemos llegado. Pero para ustedes habrán canciones. Es decir, cuando todas las naciones vendrán a destruir Jerusalén, y vendrán para destruirlo, porque hay también mucha maleza allá y él tiene que purificar su propia tierra antes de hacer juicio contra los que se levantarán en contra de los enemigos de Israel. Pero para ustedes, los que confían en mi nombre, los que son hijos que ponen confianza en el Elohim, en él, y hacen de su palabra su defensa, su escudo, habrá canciones como la noche en que se celebra una fiesta sagrada. Habrá regocijo como cuando marchan con flauta, con panderos y con liras a la roca de Israel en el monte Adonai. Obviamente, cuando una persona es conocedora de la cultura antigua, de la historia, de la propia forma de creencia religiosa hebrea y sus festividades, entienden claramente lo que hace, en lo que hace énfasis esta cita, lo que habrá de pasar, es decir, la manifestación de la alegría que habrán en los corazones de los redimidos. Ahí intentaré describir un poquito. A ver si usted conoce la historia del pasado hebreo y conoce el poder del Elohim de Israel, debe saber que él nunca habla sin cumplir lo que dice. Así, el dicho, como la noche en que se celebra una fiesta sagrada, no es una referencia a una fiesta cualquiera, sino al día de Pesaj, cuando en la madrugada del 15 de Aviv, los ejércitos de Israel abandonaron la tierra de la esclavitud. Imagínense la alegría, como tener después de 400 años de esclavitud, qué alegría pueden tener en su alma y en su espíritu. Las palabras de esa cita son para que nos ubiquemos en la historia pasada. Vuelven Éxodo capítulo 12, especialmente verso 43, ¿vale? Éxodo 12, vean el capítulo, verso 43, precisamente 43 nos describe ese sentir para entender el gozo que viviremos en nuestras marchas a la tierra prometida como herencia perpetua a nuestros antepasados. Con flautas, describe la cita. Los israelitas pues solían subir a Jerusalén, al monte de Adonai en Sion, en 3 temporadas del año, según las instrucciones de la Torah, ¿no? En las fiestas principales del Elohim de Israel, y subían con música y con mucha alegría. Lean por favor Deuteronomio 16, verso 16, Salmo 122, el verso 1 al 4. La cita nos hace un recordatorio del pasado, donde la subida a Jerusalén en la temporada de las fiestas se revela como el momento de la alegría vivida en el momento del segundo éxodo, el retorno de todos los redimidos esparcidos a Israel. Vamos a experimentar la misma experiencia como de la salida de Egipto, como la experiencia de los que cantaban cuando subían al templo. La misma experiencia se enfatiza aquí en esta cita. Para ustedes habrán canciones como en la noche en que se celebra una fiesta sagrada, porque en medio del desastre, del juicio, del desorden, del castigo, de las plagas, habrá regocijo como cuando marchan con flauta, con panderos y con lira a la roca de Israel en el monte del Adonai de Israel. Es donde nos dirigimos. De aquí, la roca de Israel es una referencia al Elohim de Israel, Elohim de Jacob, al ser el fuerte, el poderoso, en contraste con la roca de las demás naciones, ídolos vanos. Tengan en cuenta que el contexto profético está descrito en Zacarías capítulo 12 también, verso 1 al 9. Por favor, léanlo, no hay tiempo para leer yo todo, solamente les dejo la cita. Habrá también una guía donde también podrán leer las citas, un PDF al respecto. El desenlace iniciará cuando Jerusalén estará rodeado por sus enemigos. En los preparativos de aquel día, Adonai visitará indignado a los enemigos de Israel, incluyendo a Siria, es decir, su actual enemigo directo, que sabemos bien que en esta parte, que donde había Siria es Irán, el principal enemigo pendiente, Siria también y todos los demás que rodean, como David dijo, que son descendientes de la casa de Esaú, descendientes de Ismael, siempre estuvieron en el costado en contra del pueblo de Israel. La roca de Israel pues es
se hace énfasis en ella desde el momento cuando Israel salió de Egipto y Moisés golpeó la roca. Desde aquel momento en Éxodo capítulo 7 creo que está la historia, o 17, creo que 7, donde tuvieron la guerra con los amalecitas, los descendientes de Esaú, con Amalek. Pero antes tuvo lugar cuando Moisés golpeó la roca, y de esta roca salió aguas que alimentó, hasta la fecha, pues alimentó el ejército de Israel en el desierto cuando ellos se quejaron. Bueno, desde aquel momento, pues este símbolo quedó como un fundamento para identificar al Elohim de Israel, y el Brit Hadashah pues nos presenta al Mashiach siendo la roca que iba detrás de ellos, dándole el agua vivificante. Verso 30. Hará oír a Adonai la majestad de su voz. Isaías capítulo 30, versículo 30. Y mostrará la descarga de su brazo con ira inflamada, y llama de fuego devoradora, turbión, aguacero y granizo. El fuego que consume y los fenómenos atmosféricos, es decir, torbellino, tempestad y granizo, son expresiones usuales en el Tanaj para describir la manifestación del Elohim de Israel, cuando Él se manifiesta, cuando Él se deja ver, cuando Él saca su brazo derecho. Pueden comparar, voy a dar 3 ejemplos, Jueces capítulo 5, verso 4 al 5, donde se describe que las piedras del granizo de Elohim mató más que el ejército de Israel, y eso sucederá más en el futuro, cuando habrá una plaga, justamente donde describe este granizo grande. Salmo 18, versos 7 al 15, Habacuc capítulo 3, del verso de 3 a 15 también. Adonai pues viene en medio de una tempestad y hace oír su majestuosa voz, o trueno, al mismo tiempo que muestra el descenso de su brazo derecho, a saber, se dispone a descargar su brazo vengador sobre Asiria, como se describe en los versos 31-32, que vamos a ver. Es la imagen de un guerrero airado que descarga su furor sobre el enemigo en medio de un fuego devorador, entre relámpagos y rayos. Recordamos una vez la forma como se manifestó en Sinaí, entre relámpagos, truenos, rayos. Es la descripción tradicional de la forma como Adonai se ha manifestado. Después viene el aguacero y el granizo, como en la batalla de Gabaón, que antes mencioné, donde el granizo mató más enemigos que el ejército de Gedeón. Recordamos la historia en Josué capítulo 10, Josué capítulo 10, verso 11, ¿vale? Es donde se describe esta historia con la caída del granizo, donde Elohim mató más que Gedeón. Ante esta manifestación de majestad tempestuosa, Asiria, los símbolos de los enemigos de Israel, temblarán. No solo Asiria, no solo Israel, en ese sentido esta parte, no solo Siria, sino todos los enemigos de Israel, Turquía, China y otras que, Venezuela y otros países que se declararon oficialmente en contra de la nación israelí. Isaías capítulo 30, verso 33, porque de antemano está preparado un tofel. He saltado algunos versos, yo lo mencioné porque describe el 31-32 como Elohim pues descargará su furor sobre las naciones. Solamente me voy a fijar en algunos versos que tienen cierta relevancia, con algunas palabras que no se entienden fuera del contexto, propio contexto. Por lo tanto, por eso salté a verso 33, porque de antemano está preparado un tofel. También para el rey, un foso profundo y ancho. Hay paja y madera en abundancia. El aliento de Adonai, cual torrente de azufre, lo enciende. Bueno, son metáforas puras hebreas. Vamos a buscar entender un poquito el significado de estas palabras. Finalmente se compara el castigo de los asirios con un holocausto para Moloch. Según otras tradiciones, o el texto propio hebreo, en el sitio de su antiguo altar, en el Tofet, a las afueras de Jerusalén. La palabra hebrea para Melech aparece traducida en Reina Valera como rey. Por eso cuando leen
esta cita, Isaías 33, también para el rey. Describe Reina Valera. En hebreo está la palabra melech, para rey, aunque correctamente sería traducir Moloch, ya que sus consonantes en hebreo son las mismas, es decir, las mismas palabras para describir a este ídolo mitificado, a este dios, como es considerado en el español, este Elohim, Moloch, son las mismas consonantes que se usa para Melech, ¿no? Para el rey, en hebreo, para rey. En hebreo el término Tofet se usa como nombre para un lugar en el valle de Hinnom. De aquí es Hinnom, es decir, Gehenna, como sale del griego que tenemos en Brit Hadashah, donde durante largo tiempo se sacrificaron niños como ofrenda al dios pagano Moloch. Vean la historia en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10. Por eso se compara, porque de antemano está preparada un tofel, es decir, un lugar donde se traía ofrendas al Moloch. Y este es un lugar preparado para el rey, es decir, para el Melech. Hay un foso profundo para él. Vamos a ver un poquito. Esta vez el mismo ejército de los enemigos del pueblo de Israel será la ofrenda quemada para los que son enemigos de Adonai. Son comparados como paja y leña, ¿no? Este Tofel, este lugar donde se traían ofrenda a este Moloch, a este rey, ¿no? A este Melech, ídolo deificado, se usó como comparación que en donde antes Israel traían ofrenda para eso, para estos dios, falso dios, la ofrenda que el Elohim de Israel traerá para destrucción será del mismo ejército malvado pagano, ¿no? Que adoran al mismo Moloch. ¿Entienden? De aquí sale la palabra, de este lugar sale la palabra Gehenna, el lugar donde se entierran los muertos, un lugar dado a destrucción. Esta vez será este mismo ejército que es comparado con paja y leña. Hay paja y madera en abundancia, es decir, todo lo que no son piedras. Escriben en Brit Hadashah, Pablo, que habrá un juicio, hay un fuego que será probado, donde será probado todos de qué clase de material está hecho. Así que hay un lugar de destrucción, Gehenna o Tofel, un lugar donde se traía ofrendas a destrucción a estos mitos deificados. Y todo lo que no son metal, oro, diamante, piedras preciosas o piedra incluso, ¿no? Como dijo a Pedro, Petra, tú serás Kefa, sobre ti edificaré, bueno, sobre Mashiach en este caso, sobre esta roca, no sobre ti, sobre esta roca edificaré. Tú eres Pedra, ¿no? Tú eres Petra, de donde piedra. Y todos nosotros somos piedras vivientes. Describe Pablo, donde Yeshua es el maestro arquitecto y con estas piedras vivientes pues edificará el templo, el verdadero templo, como ofrenda a su Padre. Y bueno, no nos desviemos, me gusta abrir muchas, porque todas las enseñanzas de la Escritura se entrelazan entre sí mismas. Pero bueno, nos quedamos aquí. Con esas piedras vivientes, verdaderas, se edificará el templo de Elohim. Algunos está descrito en Apocalipsis que serán hechos pilares en este templo, tendrá escrito el nombre de tales sobre ellos. En cambio, los que están comparados con paja y madera, es decir, no edifican sobre la Torah, no se aferran al Elohim de Israel, no hacen de él su fortaleza, su fuerza, son comparados con paja y madera en abundancia, que el fuego le consumirá, el agua pues les desmenuzará, les hará perderse. Y en este caso los enemigos son comparados con paja y leña, sea del mismo pueblo o enemigos ajenos. Por otra parte, dado que el nombre Moloch se escribe igual que al hebreo Melech, rey, en este pasaje puede ser una referencia al rey ídolo Moloch de Irán, ¿vale? Es el rey de Irán, que el mismo lugar donde, recordamos que Faraón quiso destruir al pueblo de Israel, pues la misma destrucción que él planificó sobre toda la descendencia de Israel, pues cayó sobre él mismo. Y al entrar en el agua tratando de matar al ejército de Israel, el mismo ejército de Faraón fue destruido. En este caso,
el mismo rey de Irán quiere ahogar, como él mismo dijo, el presidente de Irán, quiere ahogar al mar Mediterráneo a todo el judaísmo, a todo el judío que viven allá, para ahogarlos. Lo mismo que quiso hacer Faraón. Pues, por desgracia, uno mismo se sentencia con sus propias palabras, trayendo juicio sobre él mismo. Es lo que describe esta cita. De antemano esté preparado un tofel también para el rey, para el melech, para el presidente de él, un foso profundo y ancho, donde consumirá no solamente a él, sino a todo su ejército. Porque el aliento de Adonai, cual torrente de azufre, lo enciende. Este juego de palabras indica que el mismo rey será sacrificado en vez de recibir tales ofrendas macabras. Recordamos el caso de Faraón. Es importante mirar una y otra vez el pasado. La destrucción que éste planeó sobre la descendencia hebrea se vertió sobre su propia cabeza, como sobre su nación. Por eso tenemos un tipo en la historia pasada para Egipto y un antitipo para Irán, ¿no? Como antitipo. Solo que la tumba de los opresores no será ya el Mar Rojo, sino en este caso Tofet, es decir, el lugar de la destrucción final, que en Brit Hadashah se llama Gehenna o infierno, el lugar de los muertos. ¿Por qué? Él se levantará para destruir a Jerusalén, y en lugar de ser destruido Jerusalén, será el mismo destruido. Entendamos el trasfondo cultural religioso del Sheol o Gehenna. El valle de Hinnom o Gehenna vino a ser el lugar donde se hinchaban los residuos de Jerusalén. Se echaban allá, se quemaban, para quemarlos mediante un fuego que ardía continuamente. De aquí se habla del infierno que no cesa, porque el fuego, los residuos que se tiraban en el lugar donde antes se traía ofrenda a Moloch, pues ardía durante largo tiempo, y así se presenta como eterno, un fuego eterno. De aquí este concepto que prefigura el infierno, el lugar de tormentos. En el primer sentido, Tofel resultó ser un lugar adecuado para simbolizar la pira fúnebre del ejército asirio, aunque en realidad no pereció así allá el ejército sirio. Los hebreos no quemaban sus muertos, sino que los sepultaban, pero los paganos asirios habían de ser quemados como nota de ignominia. Es lo que nos presenta en el primer sentido este concepto de Tofel, ¿vale? Un segundo sentido, entendemos que la historia que vamos a presenciar en breve, ya que el contexto es profético y nos revela que la historia descrita proféticamente en este capítulo 30 no se limita solo al contexto pasado, sino que es también una revelación para el presente, y precisamente los últimos versos sirven como referencia para el futuro. También por eso, en el tercer lugar, Tofet es el receptáculo preparado para el diablo, el Elohim de este mundo, antitipo para los reyes malvados y sus ángeles, así como para los incrédulos, ¿no? Tienen referencia en Mateo capítulo 5, verso 22, capítulo 25, 41, y bueno, otras citas. Entonces, por otra parte, este castigo de Asiria será motivo de alegría para Israel. Cada golpe se dará al sonido de tambores, se dice en el verso 32. Adonai luchará con el asirio en las luchas agitadas, como se presenta, hasta vencerles. La carnicería será de tales proporciones que el campo de batalla dará la impresión de un tofet, es decir, de un fuego que arde eternamente, consumidor, con mucha fuerza. Esa es una imagen que describe lo que sucederá en breve en la guerra que estallará en Jerusalén. La mente, pues, si no tenemos esta comparación de lo que sucedió en esta valle de Gehennom, en Gehenna, en Jerusalén, donde se quemaba todos los restos, todos los desechos de Israel, en este vertedero, pues costará un poquito de ver, de imaginar lo que sucederá sobre Jerusalén, ¿vale? Pero, ojo, en medio del desastre, de la guerra, de la destrucción, hay promesas de protección para los que invocan el nombre del Adonai de Israel. Espero de todo mi corazón tener la posibilidad de poder seguir con esta serie de profecías al día para ver otros capítulos donde
Hay promesa de juicio y hay promesa de bendición. El sabio Salomón dijo, Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 y 10 dice, lo que fue, eso mismo será, y lo que se ha hecho, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de lo que se puede decir, mira, eso es nuevo? Eso ya sucedió en las edades que nos han precedido. Por lo tanto, es importante una y otra vez mirar el pasado para entender el futuro, porque vivimos profecías al día, historias pasadas, sucedió y sucederá. Del mismo modo, y siempre y cuando buscamos entender el trasfondo cultural o el contexto en cual fue escrito la historia del Tanaj, de las profecías del Tanaj, podemos hacernos cierta imagen sobre el escenario que vamos a presenciar. Si hoy escuchas ese llamado, no pierdas más tiempo, por favor, vuélvete al Elohim de Israel. Él está con los brazos abiertos, esperando al hijo perdido regresar a la casa de su propio padre. Eso es un mensaje para las ovejas perdidas de la casa de Israel, al hijo pródigo que está comiendo la comida de los cerdos en granjas ajenas, en lugar de volver a su propia casa, a su propio padre, donde hay manjares, donde hay un anillo, donde hay vestidura, donde hay ropa buena, donde hay un padre que dispuesto a sacrificar un toro engordado, es decir, tiene el grano pinje, es decir, el mejor grano, el mejor alimento, ríos de agua viva. Cualquiera está bienvenido al único Elohim verdadero, quien prepara un plan de rescate para los seres humanos. Paz y bendiciones de parte de Adonai Yeshua, el Elohim de Israel, de parte de su Padre, a todo aquel que está viendo, escuchando esta presentación. Desde España les deseo un Shabbat Shalom a todos los que están hoy, Shavua Tov, a todos los que escuchan durante la semana por nuestras redes, por el canal de YouTube, en Facebook, por donde estamos compartiendo estas buenas nuevas de parte de la Congregación Internacional Yeshua es mi Redentor. Un abrazo para todos en el nombre de Yeshua, Juha Elohim, Él es el Elohim de Israel. Shalom a todos.